Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señoritas. El día de hoy, el día de hoy, 1 de septiembre del 2020, corresponde a la materia de Derecho Tributario del paralelo 8.7. Por lo tanto, ya estamos grabando la clase y vamos a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a compartir pantalla, Derecho Tributario. Entonces, vamos a ver sobre capítulo 2 de las infracciones tributarias, ¿sí? El artículo 314 habla de concepto de infracción tributaria. Constituye infracción tributaria toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas, sancionadas con penas establecidas con anterioridad a esa acción u omisión. Tenemos en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal COIP en el artículo 17, 22 y 51. Ahí tenemos el artículo 315 que me habla de clases de infracciones. Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Se clasifican en contravenciones y falta reglamentaria. Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales constantes en este código y en otras leyes. Constituye faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o el incumplimiento de deberes formales constantes en este código y otras leyes. Las reglamentarias son las violaciones de reglamentos de normas secundarias de obligatoriedad general. Este ha sido sustituido por el artículo 9 del decreto legislativo 00, publicado en el registro oficial, suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007. Tenemos en concordancia con el Código Tributario en el artículo 344. En el artículo 344 está derogado el artículo Código Orgánico Integral Penal, COI, artículo 19, Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEC, 42. No tengo en este momento, pero esas son las concordancias que tenemos que ver. Ahí viene una jurisprudencia, Gaceta Judicial, correcta tipificación del ilícito tributario, el 9 de noviembre del 94, más se da, esto es, en esos ilícitos, más se da en cuestiones aduaneras, porque ahí es que vienen las infracciones penales. En cuestiones aduaneras, por situaciones de falsedad de documentos, de reglamentos, que las mercaderías están en una situación que ellos tienen toda exportación o importación, tienen las tablas arancelarias. Entonces, si no está dentro de esa ley, tenemos los problemas que viene la falsedad y ahí vienen las sanciones no tanto tributarias penales, que lo vemos en lo posterior. Ahí tenemos el artículo 316 que nos habla
de los elementos constitutivos para la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias bastará la transgresión de la norma. Este también está reformado, tiene una concordancia con el Código Civil. El Código Civil, el título preliminar, en el artículo 29, ¿sí? Que nos habla, el artículo 29 nos habla, la ley distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en que no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Culpa leve nos habla de descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquellas diligencias y cuidados en los hombres que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra clasificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone las diligencias, cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso empieza en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la misma intención positiva de erogar injurias a la persona o propiedad de otro. Entonces ahí tenemos el Código Tributario, en lo que habla el artículo 316, dice elementos constitutivos, que está reformado en los artículos 10 y 11 de la ley. ¿Sí? Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo. Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias basta la transgresión de la norma. Entonces ahí tenemos el 317 que habla de culpa o dolo de tercero. ¿Sí? Entonces hablamos del Código Civil en el artículo 559. ¿Sí? El artículo del Código Civil que dice: la mayoría de los miembros de una corporación que tengan, según sus estatutos, voto deliberativo, será considerado como una sala o reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto. Estamos hablando de lo que corresponde a las personas jurídicas. En el Código Civil, en el libro segundo, en el artículo 801, en el 800 dice: el usufructo de cosa mueble tiene el derecho de servirse de ella según su naturaleza y destino, y al fin de usufructo no está obligado a restituirla sino en el estado en que se halla.
respondiendo solamente de las pérdidas o deterioro que prevengan de su dolo o culpa. Habla del 801. Ahí tenemos el 1467. El 1467 nos dice sobre los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Eso nos habla del 1467. El 1575, del Código Civil mismo, nos dice: si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes. 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal, o empieza a deber los intereses legales en el caso contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicio cuando solo cobra intereses. En tal caso, basta el hecho del retardo. Los intereses atrasados no producen interés. 4. Las reglas anteriores se aplican a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Tenemos el 1575. Ahí habla es el 1475. El dolo, no, el 1575, sí, está bien. El 1481. El 1481 dice: el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella. Si no se ha condonado expresamente, las condonaciones del dolo futuro no valen. Entonces ahí tenemos el 1563. El 1563 nos habla: el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa, debida si hubiera sido entregado al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. ¿Sí? Y ahí tenemos el resto. Seguimos: Código de Comercio, Código del Trabajo, Ley de Compañía, Constitución de la República. Por aquí sí tengo la Constitución. En el artículo 49 de la Constitución, de las elecciones. El artículo 49 de la Constitución nos dice: capacitación periódica a las personas que cuidan personas discapacitadas. ¿Sí? La Constitución dice, no, el Código de la Constitución, el artículo 11 que dice. El artículo 11.
es que el teletrabajo en el escritorio que uno trabaja es pequeño, no es como cuando estábamos en asuntos presenciales, que el escritorio es grande y podemos ver tranquilamente un espacio más amplio. El artículo 11 habla de principios para el ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exhibir en forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, portadores del VIH, discapacidad. Entonces, el Estado dice adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan igual real en favor de los titulares del derecho. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para el ejercicio de derechos y las garantías culturales no se exigirán condiciones o requisitos que no están establecidos en la Constitución y la ley. Cuarto, dice ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos. Quinto, materia de derechos y garantías constitucionales. Los servidores y servidores públicos, administrativos, judiciales deberán aplicar las normas y la interpretación. 6. Todos los principios de los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Entonces ahí tenemos que el Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones y los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios. Ahí tenemos el artículo 76 de la Constitución, que nos dice garantías básicas del derecho. El debido proceso trata del debido proceso, ¿sí? En todo proceso en el que determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho del debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el incumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado de un acto de omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley, como infracción penal, administrativa, de otra naturaleza, ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o por la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Ahí vienen las pruebas, 4, las pruebas obtenidas o actuadas, 5, en caso de conflicto. El 6 viene la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. El 7, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Nadie será privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. B, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. C, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. D, los procedimientos públicos, salvo la prevista por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos de actuación del procedimiento. Nadie podrá ser interrogado ni aún con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra. F, ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma en que se sustancia el procedimiento. G, en procedimientos judiciales ser asistido por un abogado o abogada de su elección o por defensora o defensor público.
no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensor o defensor. H. Presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que cree asistido. Y nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para tal efecto. J. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la juez o juez. K. Ser juzgado por una juez o un juez independiente, imparcial y competente. L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Eso es lo que llamamos nosotros que deben de estar debidamente argumentadas. M. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en lo que diga sobre sus derechos. Entonces ahí tenemos, de acuerdo a la Constitución, la situación jurídica que le pertenecen a las personas, personas naturales o personas jurídicas. Entonces nos vamos al artículo 317, dice culpa o dolo de tercero. Cuando la acción o omisión que la ley ha previsto como infracción tributaria es en cuanto al hecho resultante del engaño de otras personas por el acto de la persona engañada, responderá quien lo instó a realizarlo. Entonces ahí tenemos concordancia con el Código Civil, con el Código de Comercio, con el Código del Trabajo, Ley de Compañía, Constitución de la República, Ley Orgánica Integral Penal. El 318 nos habla de las circunstancias agravantes. En nota, este ha sido sustituido por el artículo 13 del decreto legislativo. Está derogado. ¿Sí? El 320, circunstancias eximentes. También está derogado. Capítulo 3 de la responsabilidad. El artículo 321 nos habla de la responsabilidad por infracciones. La responsabilidad por infracciones tributarias es persona de quienes cometieron ya como autores, cómplices o encubridores. Es real respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas, a nombre de quien actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas tengan o no la personalidad jurídica, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes directivos, gerentes, administradores o mandatarios por las sanciones pecuniarias que respondan a infracciones cometidas por estos en ejercicio de su cargo o a su nombre. Asimismo, son responsables de las empresas, entidades o colectivas con o sin personalidad jurídica y los empleadores en general por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de esos dependientes o empleados de igual caso. Entonces ahí tenemos con el Código Integral Penal. ¿Por qué trata este artículo? Porque en cuestión de aduana tenemos los agentes afianzados, que ellos también se tratan de hacer los trámites en la importación y la exportación, y tendrán que ser ellos también responsables de los asuntos tributarios que omitieron. El 322 nos habla de costas procesales. Entonces, la responsabilidad por las sanciones pecuniarias se entiende en todos los casos también a las costas procesales. ¿Cuáles son las costas procesales? Ya sabemos nosotros que son los pagos que se hacen por honorarios y peritos o cualquier de otra naturaleza. Ahí tenemos el artículo 4 que nos habla de las sanciones. Penas aplicables son aplicables las infracciones según el caso de las penas siguientes. Multa, la A en primer orden son las multas, ¿sí? B, la clausura del establecimiento de negocio. Ustedes ven que la ley tributaria clausura inclusive cuestiones
de cualquier naturaleza, puede ser el servicio de rentas internas, puede ser el cobro del IVA, puede ser las cuestiones aduaneras, que se dan clausurar por las autoridades competentes. Ahí viene el C, la suspensión de actividades. La suspensión de actividades, ahí mediante una notificación, le dicen, señores, ustedes están suspendidas sus actividades porque no han reunido con los requisitos pertinentes. El decomiso es lo mismo, la incautación definitiva, que es el E, la F, suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos, G, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones, y H, suspensión e institución del desempeño de cargos públicos también. Tenemos la I, está derogado, la J, literal, derogado. Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses en mora que correspondan desde la fecha que se causaron. Estos títulos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que establezcan los libros anteriores. Entonces también fue sustituido por el artículo 15 del decreto legislativo 00 publicado en el registro oficial. Tenemos concordancia con el Código Orgánico Integral Penal, tenemos una gaceta judicial, ¿sí? Y pasamos al artículo 324, el primer inciso ha sido instituido por el artículo 16, ¿sí? Y el 325, concurrencia de infracciones, también fue también derogado, porque acuérdense que el Código Orgánico Integral Penal ya tiene sus disposiciones pertinentes. Antes pertenecían al Código de Procedimiento Penal, pero ya en el Código Orgánico ya están todas las sanciones estipuladas en el asunto tributario. El 326 también, la tentativa también ha sido derogado. Y el 327 sobre cómplices y encubridores también ha sido derogado. El 328 también ha sido derogado. El 329 habla sobre el cómputo de las sanciones pecuniarias. Las sanciones pecuniarias se impondrán en proporción del valor de los tributos que, por la acción o omisión, se trató de evadir a o al de los bienes materia de la infracción. Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes de lo que se refiere a la infracción, se tomarán en cuenta el valor de mercado en el día de su omisión. Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrá de acuerdo con la cuantía determinada en este Código y demás leyes tributarias. Ahí tenemos lo que es concordancia con el artículo 349 del Código Tributario, ¿sí? El 349 habla de las sanciones por contravenciones. Dice, a las contravenciones establecidas en este código y en las demás leyes tributarias, se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a $30 ni exceda de $1.500 en los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones que para cada infracción se establezcan en las respectivas normas. Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada periodo se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior. Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los que la norma legal prevea sanciones específicas. El pago de las multas no eximen del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Ahí tenemos una reforma también. Entonces estamos, el 350, estamos que está derogado. Como tenemos un foro, entonces son algunas preguntas. Vamos a hacer el foro de las personas
que están presentes, los que no están presentes no van a tener el cómputo, y no solo el profesor de la materia está aplicando esta, sino que lo están aplicando todos los, los profesores, ¿sí? Nos quedamos entonces, ¿en qué artículo nos quedamos? 329, ahí hay un artículo enumerado, que es la reforma, que nos habla que la clausura del establecimiento, salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura del establecimiento no podrá exceder de 3 meses. Si la clausura afectara a tercero, el contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se cause la clausura del establecimiento inferior, que conlleva la suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado. Entonces estamos en el 329, ¿sí? Vamos a hacer el foro. Tienen hasta las 10 de la noche, porque son algunas preguntas más o menos largas, y ahí dentro del foro vamos a aplicar algunas preguntas a ciertos estudiantes. Entonces, ahorita no salgo de la pantalla, porque todavía seguimos en clase. Vamos al foro, este es el segundo foro, señores. Entonces, a las 10 en punto, retomamos la clase, pero yo no voy a salir allá, ¿sí? Pónganse a trabajar, ya está subida a la plataforma las preguntas, y esperamos que con tranquilidad, y espero que voy a calificar las preguntas, no espero que, no tienen que hacer un análisis de las preguntas y no me van a copiar lo que dice el código, porque ahí no va a tener ninguna validez. Por eso tienen más de media hora, van a tener más de media hora para hacer el foro, por favor. Pónganse a trabajar.
Señores, hay 39 alumnos ahorita en la asistencia. O sea que los 39 van a hacer el foro. Hay 2 que no han entrado, ellos no tendrán el punto del foro. Por favor, todavía tiene tiempo. Todavía tienen tiempo a entrar los 2 que faltan. Ustedes tienen un WhatsApp. Entonces, tomo lista, los que no están no tendrán el punto del foro. Está en el baño. No lo invito a tomar la foto una vez que termine el foro. Una vez que termine el foro, ya no es que están trabajando. Hay 40, falta uno, entonces ese uno no va a tener calificación. Se volvió a salir uno, ya están 39. Vuelvo a repetirles, señores, por falta se pueden quedar. Y ahorita voy, los que tomo lista y le pasaré a los que tienen. ¿Sí? Los que están en lista no hay problema. Los que no están en lista o los que no han hecho el foro, no hay ningún problema que yo tengo que tener. Ya sacaron buena calificación, entonces no interesa. Pero por falta sí se pueden quedar. No los amenazo, sino que la plataforma mismo los ve y ahí tengo que yo estar. No, si llegó tarde, llegó porque se le acabó el internet y toda cuestión.
Listo, mi doctor, ya respondí el foro. Las 5 preguntas pepas. Bueno, gracias. Tomo la lista y tomaré en cuenta solo los que están en la lista. Porque habían 40 y ahorita hay 38. Yo les dije que no tenían por qué salir. Yo tomo lista una vez que termine el foro y ahí le pondré la lista a los que están presentes. Los que no están presentes les pongo falta. Mira, a chat, a ver qué dice. Chat tiene. Okay. Ahí, Gabriel.
Salud, Carlita, salud.
A ver, señores, por favor, ¿ya terminaron todos? Sí, doctor. A ver, Listo, mi doctor. Sí, doctor. alguien que no haya terminado, por favor. Por favor, alguien que no haya entregado, no haya terminado el trabajo. Yajaira, ¿ya terminó? Doctor, sí, doctor, ya terminé. ¿Quién más? Yo también ya terminé, doctor. Ya terminé, doctor. Entero no me aparece. A ver, vamos haciendo preguntas más o menos porque espero que no me hayan copia y pega, porque voy a revisar las respuestas. A ver, la señorita Kimis. La primera pregunta, por favor. La primera pregunta. Buenas noches, abogado. La primera pregunta hablaba sobre las... Ay, espérame un momento. Hablaba sobre el concepto de infracción tributaria. Infracciones, no es infracción. Infracciones tributarias. ¿Qué puso usted ahí? Bueno, ya yo puse que la infracción tributaria eran como acciones o omisiones dolosas o culposas y que estas están tipificadas en la ley tributaria y también estas contenían las sanciones, que se entendía como dolosas aquellas que incumplen la norma de manera culposa por negligencia tributaria. Gracias. A ver, Carla, por favor, Carla Rodríguez. La segunda pregunta. Carlita. Hay 39, 2 se están quedando afuera. A ver, niña Carla, la segunda pregunta. La pregunta que usted nos puso habla sobre las clases de infracciones, ya, en las cuales indiqué que las clases de infracciones tributarias se refieren a dos, a las que constituyen contravenciones a las violaciones de las normas adjetivas o también al cumplimiento de deberes formales, ya, y también las que constituyen faltas reglamentarias a las violaciones del reglamento o normas secundarias de la obligatoriedad general. Esas dos puse, doctor. Está bien porque ahí tenemos las que son contravenciones y las que son faltas reglamentarias. ¿Por qué son faltas reglamentarias? Porque todos los tributos en forma general tienen los reglamentos para pagos, para situaciones deuda, inclusive en estas pandemias se han hecho unas reformas que pueden pagar un determinado tiempo porque la situación económica del país está compleja y difícil. Por eso es que este 13 o 14 de septiembre se va a levantar el estado de excepción. Vamos a ver qué pasa. Porque tampoco puede el país estar en esta situación que causa un problema económico a todos nosotros, porque la situación que se está dando, inclusive para el servicio de rentas internas, porque el servicio de rentas internas nosotros tenemos que hacer la declaración del impuesto a la renta es del 1 de enero al 31 de diciembre. Imagínense varios meses que no se ha trabajado, entonces ahí tenemos que hacer que trabajamos sobre el balance. El balance corresponde a la situación
de activo menos pasivo. Entonces ahí nos va a dar pérdidas y ganancias. Entonces la mayoría de las personas, inclusive hay unos que se han quedado en quiebra, también ahí ya tiene el servicio de rentas internas una cantidad que no puede recaudar, ¿sí? Por eso quieren ya abrir a partir del mes a partir ya de este mes de septiembre, para ver qué pasa en estos meses que faltan. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vamos a ver si puede reactivarse la economía del país. Pero también estamos a expensas de que puede volver la situación de la pandemia si no nos cuidamos. Por ejemplo, van a haber sanciones a las personas que no usan la mascarilla o no usan las prevenciones que la misma ley previene, ¿no? Entonces, ahí tenemos problemas de índole tributario, de índole económico, inclusive se ha dado tiempo para pagar la matriculación de los vehículos, que también es un tributo, también los pagos de agua potable, de alcantarillado, de esta situación, que no es que se lo va a exonerar, sino que se le da más tiempo para que hagan dichos pagos, ¿sí? O que lo difieran a un tiempo que lo puedan pagar. Por situaciones económicas que no tiene todas las personas por la pandemia que nos ha dicho quédate en casa, pero en el momento que nos quedamos en casa, los que tenemos un sueldo fijo correcto, pero los que son personas que solo tienen, son personas que trabajan ellos mismos, que son gestores, que tienen trabajo propio, entonces es difícil y complejo la situación. Cuanto a los comerciantes, todos los comerciantes, la mayoría, compra y venden y esas ganancias son las que le dan, pero está paralizado el país. Ya las playas también, ya también tenemos que ya están abriendo, pero inclusive ya hay las observaciones que tienen que darse, pero todavía no está abierto en un 100%. Ahorita ya entraron los 41, mira, ya entraron los 41. Vamos a tomar la lista. Primero de septiembre. Acosta. Presente, Acosta presente. Préstame el teléfono para tomar la foto. Barahona. Presente, doctor. Barragán. Presente, doctor. Belolio o Bellolio. ¿Cómo es el asunto ahí? ¿Dónde está esta niña? Belolio se pregunta, pero se responde, perdón. ¿Cómo Se es? pronuncia Belolio, pero se escribe Bellolio. Belolio, ¿no? Ajá. Está bien, entonces. Bolaños. Bolaños. Presente, doctor. A ver, póngase que voy a tomar la foto, por favor, señores. A ver, Jaime Bolaños, por favor. No tengo cámara, doctor. ¿Puedo poner presente en el chat? Burgos. Presente, doctor. Calderón. Orozco. Presente. Condo. Presente, doctor. Buenas noches, Condo. Buenas noches. Cruz Kinder. Presente, doctor. Buenas noches. Esmeralda. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Garaycoa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señora Garaycoa. García Albán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. García Briones. Andy Marcelo. García. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jaén Lynch. José Alex.
Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Loaiza Albarracín Gabriela. Presente, doctor. Monar Quimish. Monar. Presente, doctor. Mora Briones Anthony. Presente, doctor. Mora. Ya Presente, no doctor. abierto el sistema, por eso no le ha arreglado su problema. Porque usted creo que sí tiene nota, ¿no? O usted no es. Es el de 8. No, es el 8-8. Navas. Presente, doctor. Novoa. Presente, doctor. Onofre Cano Johnny. Presente, doctor. Parrales. Presente, doctor. Buenas noches. Quimish Pincay. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quiñones Polanco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pero además creo que de esa manera. Ramos Maquilón. Presente, doctor. Real Mosquera María de Los Ángeles. Presente, buenas noches. Buenas noches. Reyes Peñafiel Tony Yampiero. Presente, doctor. Rodríguez Gutiérrez Iván. Presente, doctor. ¿Dónde está? Aquí. Milagro. ¿Está en Milagro? ¿O de Milagro? No, doctor. De milagro, Rodríguez Mina Lisbeth. Rodríguez. Presente, doctor. Presente, Rodríguez. Rodríguez Muñoz Carla. Rodríguez Muñoz Carla. Presente, doctor. Rojas Yela Marlín Giselle. Presente. Ruiz Bernas Carlos Armando. Presente, doctor. Sainz de Viteri Johnny. Sainz de Viteri. Sainz de Viteri. Sánchez Paz. Sánchez. Presente. Segura Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vaca Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Valverde Chan. Presente, doctor. Buenas noches. Velasco Verde Soto. Presente, doctor. Buenas noches. Belesaca Yangari. Presente, doctor. Gera Toscano Yariza. Presente, doctor. Vicencio Murillo Yajaira. Presente, doctor. Buenas noches. Y Casa Cruz Martín Antonio. Presente, mi doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Hasta mañana, doctor. hasta mañana. Muchas gracias, señores. Espero mañana. Pase bien, doctor. Buenas noches. Bien, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, Está doctor. bien, doctor. Gracias, doctor.